buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en sus hogares para compartir este programa, Un Encuentro con Jesús. Un programa para la familia donde difundimos todo el consejo de Dios hasta lo último de la tierra. Agradecemos a Dios, a todos nuestros suscriptores, por acompañarnos cada semana para hacer este programa realmente que sea de bendición para cada familia, para cada oyente. En el día de hoy estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia, estos últimos programas, la ciudad maravilla, como es llamada, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la ciudad de los teleféricos, realmente algo muy maravilloso, ¿no? Una tecnología tremenda. En esta noche quiero compartir algo que días pasados había leído, no recuerdo dónde, leí un título que decía que perdonar no cambia tu pasado, pero sí tu futuro. Este título me llamó la atención porque esto de perdonar es un tema muy importante en la vida del creyente, en la vida del ser humano, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en parte de ese texto del capítulo 3, verso 13, dice: perdone. La palabra perdone aparece ahí en ese versículo pequeño, ¿no? Si el Señor los perdonó. Si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. Y esta palabra le da énfasis Pablo porque Dios perdonó todos nuestros pecados, todos, y espera de nosotros que hagamos lo mismo. Por eso vuelve a decir Pablo en la carta a los Efesios que imiten a Dios y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes, como menciona el capítulo 4, verso 32. Y uno se haría la pregunta, ¿no? Y diría: ¿y qué sucede si no perdonamos? La respuesta está clara, como dice la Biblia. Dios no nos perdonará. El Evangelio de Mateo, el Señor, en una de sus palabras que vertía a sus discípulos y a la gente, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre te perdonará. Pero si te niegas a perdonar, tu Padre no te perdonará tus pecados. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 14 al 15, de la Nueva Traducción Viviente. Una versión muy hermosa, muy entendible, ¿no? Ahora bien, hay otra pregunta que nos debemos de hacer. ¿Puede Dios revocar el perdón de los pecados? ¿Puede Dios revocar el perdón de los pecados? Y la palabra revocar en el diccionario de la Real Academia dice: dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición. Dejar sin valor o efecto una ley. Entonces, a la pregunta que si Dios puede revocar el perdón de los pecados, todo indica que no. ¿No es cierto? Sin embargo, en la parábola de los dos deudores, que está en Mateo 18, el capítulo 18, versos 21 al 35, Jesús parece enseñar que sí, Dios puede revocar el perdón. Muchos recordamos esta historia, ¿no? De los dos deudores. Una historia muy hermosa, donde un rey decidió, dice, arreglar cuentas con sus siervos. Y uno de ellos dice que le debía, como decir hoy,
70 millones de monedas de plata. Mucha cantidad. Esto está en Mateo 18 al 24. Perdón, 18 al 24. Ahora digo yo, ¿no? ¿Qué rey prestaría una suma tan grande sabiendo que su siervo nunca podría devolverla? Yo creo que no, ¿verdad? Ningún rey podría prestar semejante suma de dinero. Ahora, la explicación más lógica que podríamos deducir es que este siervo habría robado ese dinero, ¿no? Y nunca iba a poder devolverlo. Pero ahora este siervo, de rodillas, le pide tiempo para pagar. Le pide un tiempo para poder pagar. Ahora, el rey sabe, ¿no?, que toda una vida no le alcanzaría a este siervo para poder saldar su deuda. Por lo que decide venderlo como esclavo. Esa era la única alternativa para que pueda pagar su deuda. Pero este rey no lo hace, no lo hace. Porque el siervo implora, dice la palabra de Dios, el perdón de rodillas. Le ruega ahí al rey, ¿no?, que le iba a pagar, que le dé tiempo. Y el rey, conmovido, como dice la palabra de Dios, ¿no?, por las lágrimas, creyendo a su presunto arrepentimiento, le perdona la deuda. Mire usted, a veces, como seres humanos, nos pueden convencer, ¿no?, el dolor al arrepentimiento para que Dios le perdone, pero quizás nos pueden engañar, ¿no es cierto?, porque no conocemos lo profundo del corazón. Pero a Dios no se le puede engañar. Dios realmente sabe si estamos realmente arrepentidos, ¿verdad? Le perdona la deuda a este rey. Yo te perdoné, le dice, toda la deuda porque me suplicaste. Mateo 18:32. Este siervo, hermanos queridos, obtiene la bendición más grande de su vida. La bendición más grande de su vida. Mire usted. Porque pagar toda esa cantidad de dinero fue imposible. No le iba a alcanzar toda su vida, ¿verdad? O sea, recibe una gran bendición. La mejor bendición de su vida. Pero muy pronto la pierde. Muy pronto la pierde. Y algunos dirían, ¿pero cómo? La pierde desobedeciendo. Mire usted. Yo creo que, hermanos, no tenemos que olvidarnos que las bendiciones se reciben por fe. Se conservan por medio de la obediencia, pero se pueden perder por medio de la desobediencia. Mire usted esa frase, que es real, ¿no? Ahora, este rey esperaba que su siervo fuera compasivo y misericordioso. Pero usted conoce la historia, no lo fue. Realmente no lo fue. Dice que tan pronto como salió del palacio, recibiendo ese perdón a esa deuda tan grande, dice que se encontró con otro consiervo que le debía y dice que lo tomó del cuello, ¿no? Este consiervo le debía pocas monedas de plata. Lo agarró, lo tomó del cuello y le exigió el pago total e inmediato. El consiervo, el deudor, dice que suplicó de rodillas que le diera más tiempo. Pero este siervo, el cual fue perdonado, no le quiso oír. No le quiso oír. Y lo metió, dice, en la cárcel.
Esta historia es una historia muy hermosa y en el cual cuando leemos tenemos que comprender en profundidad todo lo que significa esto. Ahora, dice que cuando el rey supo que lo que había sucedido con este hombre al cual le perdonó, lo llamó y dice la Biblia que le dijo, siervo malvado, siervo malvado. Y le dijo, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Le dijo el rey. Qué tremendo, ¿no? Entonces el rey enojado, dice la palabra de Dios, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto está en Mateo 18, 32 al 34, de esta nueva traducción viviente. Y tenemos que prestar atención, hermanos, en la reacción del rey. Dice que el rey revocó el perdón de la deuda y ordenó que lo torturaran. O sea, dejó sin valor o efecto esa ley que él mismo puso sobre este hombre, sobre este siervo. Ahora, no es exactamente lo que sucede con las personas que no perdonan. Dice, son atormentadas día y noche. O sea, cuando uno no perdona, el tormento viene para nosotros. Somos atormentados día y noche. El odio, el rencor encierra en prisiones de oscuridad y las expone a los torturadores espirituales. Entonces, existen personas encerradas en cárceles, hermano, de enfermedad, de pobreza, temores. Y también es sabido, ¿no?, que el origen de algunas enfermedades, tanto físicas como psíquicas, es la falta de perdón. En una oportunidad, el pastor Paul Yonggi Cho se le acercó una mujer en silla de ruedas que no quería perdonar a su esposo y tenía razones valederas, porque había sido engañada, abandonada por muchos años, y cuando volvió arrepentido este esposo, ella no quería perdonar. Y en resumen de esta historia es que cuando ella perdonó a su esposo, en el momento vino la sanidad para su cuerpo. Mire usted el poder del perdón. Entonces, hay personas que tienen este problema, ¿no? Porque el rencor bloquea la sanidad y ahoga las bendiciones, hermano. Ahora, si en esta noche te sientes emocionalmente o espiritualmente estancado, han dejado de fluir las bendiciones para tu vida, todo sale mal, es necesario que sueltes los presos de tu corazón y verás las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios que se libera hacia ti, ¿no? Ahora volvemos a la parábola, porque esta parábola está muy interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué el rey le revocó el perdón a su siervo? ¿Por qué le revocó? Porque este hombre, este siervo que le debía mucho dinero, no se había arrepentido genuinamente. No había un arrepentimiento genuino. ¿Pero por qué? Porque su falta de perdón hacia los demás era la prueba de que no reconocía su propia maldad.
Esa es una evidencia. Y por eso la evidencia más segura, hermanos, de que realmente una persona es un hijo de Dios arrepentido, está en su disposición de perdonar. Si realmente nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, no tiene que ser nada complicado ni nada difícil de perdonar a aquellos que nos han ofendido, nos han herido, ¿no es cierto? Este siervo que fue perdonado no tuvo compasión con su deudor. No tuvo compasión. Y esto demostró que su arrepentimiento ante el rey no había sido verdadero. Todo ese espectáculo de tirarse al suelo de rodillas, llorar, suplicar, piedad, había sido una farsa, un actor totalmente falso. ¿No? Qué tremendo. Pero el rey no lo supo, como le decía hace rato, ¿no? Nosotros al ser humano podemos engañar, pero a Dios no. Porque el rey no lo supo en ese momento, sino al día siguiente en que arregló esta cuenta, en que le perdonó esta cuenta. Y esto significa, hermanos, que en el juicio de Dios, cuando estemos delante de Dios, Dios examinará nuestras motivaciones o intenciones más profundas y todo saldrá a luz. Todo saldrá a luz. Y entonces a los que no perdonaron de todo corazón, demostrando así que nunca se arrepintieron de sus pecados, se les revocará el perdón. O sea, quedará sin valor o efecto ese perdón. Seguirán siendo deudores. Mire usted. Mateo 18:35 dice: eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón. Qué tremendo, hermanos. Vamos a hacer un corte publicitario para poder reflexionar en todo esto que estamos hablando acerca del perdón y la actitud, más que todo, de este siervo que no pudo perdonar a su consiervo. Vamos a escuchar un tema musical y una de las tantas reflexiones que nos trae el pastor Sinali para esta oportunidad. Una mañana de invierno me marché, abrazado a mi guitarra y mi dolor. Salí a buscar la respuesta, algún camino de Dios, porque soy de donde vengo a donde voy. Yo me gané la vida por ahí, cansado y de regreso a mi hogar. Una niña pequeña me entregaba un papel que decía: la verdad está en él. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener
esa misma vida en mí. La gente me señala al pasar, el loco que habló con Cristo ya se va. Pero ahora somos tres, uno solo de verdad. El Señor, mi familia, su canción. Y alcé mis ojos hacia el cielo y pregunté si es verdad que la vida mora en ti. Yo quiero tener esa misma vida en mí. Y llenó mi corazón cansado de buscar y sentir algo nuevo para mí. Hoy puedo decir que su vida mora en mí. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. El verdadero descanso. Es casi universalmente aceptable que las presiones del medio ambiente moldeen la personalidad. De ahí que el medio ambiente en el cual nacen y se desarrollan las personas determina en gran medida el tipo de personalidad que se desarrolla en ellas. Un rápido vistazo a la sociedad explica lo que acabamos de afirmar. Hoy se la denomina sociedad de tensión y frustración. Vivimos a un ritmo tan acelerado que no medimos el tiempo por minutos y horas, sino por el número de actividades que podemos atender y desarrollar en un determinado día. Muchas personas se ven obligadas a viajar más de 100 kilómetros todos los días para ir al trabajo y regresar. No hace mucho tiempo un viaje de más de 100 kilómetros era un acontecimiento importante y se planificaba hasta con un año de anticipación. El ritmo de vida es terrible. Corremos y corremos. La gente empieza a decir: detengan el mundo que me quiero bajar. Vivimos en una sociedad marcada por la prisa y sujeta al reloj y al calendario. Una estadística reciente reveló que las personas que siempre vivían apuradas, esclavizadas del reloj y sometidas a tremendas presiones alcanzaban un 85% más de afecciones coronarias que aquellas que llevaban una vida plácida y tranquila. Ello es clara indicación del terrible precio que pagamos por nuestro acelerado ritmo de vida. No se asuste, tranquilícese. Aunque no podemos cambiar el mundo a nuestro alrededor, sí podemos cambiar el mundo de nuestro interior. El verdadero descanso no se encuentra solo en un día, sino en una persona. La paz interior, la serenidad de nuestra alma, la calma de nuestras preocupaciones no puede ser hallada sino solamente en la persona de Jesús. Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Sí, mi amigo, usted y yo podemos estar salvados de las devastadoras consecuencias que produce el vivir permanentemente bajo las presiones y las tensiones de hoy en día. Usted y yo podemos refugiarnos bajo la protección de Dios, ya que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Acérquese a Jesús ahora mismo, abandónese en sus dulces brazos y recibirá la paz de Dios en su corazón. Que Dios lo bendiga. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús.
En este día estamos comentando, ¿no? Compartiendo realmente este título que me llamó la atención, ¿no? Cuando lo leí, y era que si perdonar no cambia tu pasado, pero sí tu futuro. Este título que realmente lo anoté para que podamos hablar acerca de todo esto. Vamos continuando con este tema. Y los que se niegan a demostrar misericordia, como dice Romanos 1:31 al 32, recibirán un castigo eterno, dice el apóstol Pablo. O sea, los que se volvieron inmisericordias, el castigo que impone Dios es la muerte. ¿Lo ves, hermano querido? El precio que se paga por perdonar es siempre menor al que se paga por no perdonar. Es tan sencillo perdonar, ¿no? Bíblicamente, cuando está en nosotros, cuando realmente somos hijos de Dios, cuando realmente nosotros nos hemos arrepentido y el Señor va a perdonar nuestras faltas. Por eso es que perdonar es siempre menor al que se paga por no perdonar. Además de eso, hermanos, el arrepentimiento se demuestra por hechos y no por lágrimas, como pasó con este hombre, ¿no? Que fingió. Pero el perdonar de corazón demuestra, hermanos queridos, cuán arrepentidos estamos de haber pecado contra Dios. Un ejemplo muy claro acerca del pecado que había cometido David, y en ese Salmo 51, es un salmo realmente tremendo, de un arrepentimiento, de una confesión, pero genuina. Él reconoció que había pecado contra Dios, y que no merecía misericordia. Y no solamente eso, sino que él reconoció su pecado. Él decía: el pecado siempre está delante de mí. Y pedía, ¿no?, que le dé un corazón y que limpie su corazón, que no le quite su Santo Espíritu. Ese era un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y por eso Dios lo perdonó. Por eso Dios lo perdonó. Valoró lo que Dios lo perdonó. ¿Sí? Ahora, surge otra pregunta, ¿no? ¿Queremos estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados? Alguien dice: ¿y cómo puedo estar seguro de que Dios perdonó mis pecados? Entonces tenemos que evaluar nuestra disposición a perdonar. ¿Cuán prestos estamos para perdonar? Si esto pasa en nosotros, entonces Dios, si perdonamos, Dios nos va a perdonar. Es una evaluación muy sencilla. ¿Sí? Dios ha perdonado nuestras faltas. En Mateo 6:12 dice, porque Jesús enseñó, ¿verdad? Jesús enseñó que nuestro perdón está relacionado con el perdón que otorgamos a los demás. Por eso en Mateo 6:12 dice: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos de esta manera, porque a veces solemos pedirle a Dios, ¿no?, que nos perdone,
de la misma manera que nosotros perdonamos a los demás. Imagínate si Dios respondiera a esa oración, ¿no? Nadie sería perdonado. Hermanos, no perdamos el precioso regalo del perdón divino. Tengamos cuidado, valoremos, cuidemos ese perdón. Retengamos el perdón que nos dio perdonando a quienes nos ofenden. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 37, de gracia recibimos el perdón. Perdonen y Dios los perdonará. ¿Esto qué significa? Que de gracia recibimos el perdón. Y de gracia debemos darlo. ¿Verdad? ¿Cuánto nos falta entender esto, hermanos queridos? Por eso muchas veces estamos estancados espiritualmente. Por eso no tenemos gozo en nuestra vida. El salmista David le decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Muchas veces pasa por esto, porque todavía quedan cosas y no queremos perdonar. Ahora, ¿cómo pudo el rey meter a la cárcel al siervo al que ya había perdonado la deuda? Porque el rey dijo, tu deuda ha sido perdonada. La respuesta es muy sencilla. El perdón que dio ese rey no era incondicional. Había una condición. Había una condición. El siervo perdonado conservaría este regalo del perdón, ¿verdad? Siempre y cuando adoptara la misma actitud que el rey hizo con él. Había una condición, ¿verdad? Había una condición. Ahora, lo mismo sucederá con nosotros. Si perdonamos, si Dios nos ha perdonado, también tenemos que perdonar. Y si perdonamos, Dios nos perdona. ¿Verdad? Es una regla muy sencilla. Hay una condición. Ahora, cuidado con relajarnos, ¿no? Y creer que porque Dios ya nos perdonó, podemos vivir una vida como queramos, ¿no? Cuidado, hermanos. Esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sin obediencia, las bendiciones se pierden, hermano. Sin obediencia. Si nuestro arrepentimiento es genuino, realmente sentimos, porque pecamos contra Dios, sentimos arrepentimiento, dolor, entonces el perdón de Dios será total, cabal, eterno e incondicional. Ese es el secreto, hermanos. Pero si no lo es, si nuestro arrepentimiento no es genuino, el juicio lo revelará y el perdón que creíamos tener nos será quitado. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos de perdonar? ¿Por qué debemos de perdonar? Porque Dios nos perdonó primero. Ahí está la respuesta. No, porque Dios nos perdonó primero. En Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios 4, 32, decía, sean bondadosos entre ustedes y perdónense las faltas. Perdónense las faltas, así de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. ¿No se puede entender esto, hermanos? ¿Es tan difícil?
¿Queremos perder la bendición de haber sido perdonados? Esta parábola de los dos deudores nos tiene que llamar realmente la atención. El Evangelio de Lucas, el capítulo 6, verso 36, dice: deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Mire usted. Ahora, si somos misericordiosos con los demás, Dios también lo será con nosotros. El Señor Jesús dijo: y no se olviden del amor y la misericordia. Pero hay veces exigimos la justicia de Dios. ¿Y para qué diríamos que se haga justicia de Dios? ¿No? Porque Dios nos medirá con la misma vara. Santiago 2, el verso 13 dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Qué verdad tan maravillosa, hermanos, esta que dijo Santiago. Por eso debe quedar muy claro, hermanos, muy claro debe quedar. Dios no niega su perdón, ni lo revoca, ¿no? A quienes se arrepienten de todo corazón. Y Dios conoce lo profundo de nuestro ser. No podemos engañar a Dios. Esto es importante, hermanos. Santiago dice, ¿no?, que Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue, porque nosotros somos misericordiosos. Los que no están dispuestos a perdonar, y vaya que hay muchas personas, no solamente cristianas, no, personas incrédulas, nosotros que conocimos el perdón de Dios, ¿no?, más que las personas incrédulas. Los que no están dispuestos a perdonar, hermanos, a sus deudores, demuestran que no están arrepentidos de sus propias deudas. Este es el parámetro. ¿Cómo puedo saber si Dios me perdonó mis faltas? Si cuando me arrepentí, confesé mis pecados, Dios me perdonó y me hizo parte de su familia. ¿Cómo puedo saber? Realmente lo demostramos cuando estamos dispuestos a perdonar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se les quita es solamente lo que parece que tenían, o sea, la revocación, ¿no?, del perdón, pero no poseían en realidad. Parecía que habían sido perdonados, pero en realidad no fueron perdonados. Y en segundo lugar, debemos perdonar, dice la palabra de Dios, para que Dios conteste nuestras oraciones, para que no haya estorbo, ¿verdad? En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24 al 25, Jesús dijo: oren por cualquier cosa, y si creen, la recibirán, pero cuando oren, perdonen a los que les hayan hecho algo, para que el Padre les perdone a ustedes sus pecados. ¿Se da cuenta, hermano? Para que Dios conteste nuestras oraciones, se necesita fe, ¿verdad? Se necesita fe, pero también un corazón perdonador. Es una gran realidad, no hay vuelta que dar, hermano. La falta del perdón es un dique, podríamos decir que es un dique que detiene la bendición, la falta de perdón. El resentimiento, la amargura, el odio, todas estas cosas, estas actitudes, hermanos, pueden ser grandes grietas por donde escapan las bendiciones.
cerremos esas grietas, ¿no? Y conservaremos la bendición de ser perdonados. Y hermanos, en definitiva, ¿no? La ausencia de perdón afecta nuestra relación con Dios. Y no solamente eso, sino que impide que nuestras, como dice acá, oraciones sean contestadas. Y nos hace perder el maravilloso regalo del perdón de Dios. ¿Qué le parece? La falta de perdón también nos aleja de la gracia y nos coloca bajo el juicio de Dios. Porque el que no perdona hace el peor negocio de su vida. Mira usted lo que le digo. La Biblia dice, ¿no? En el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 7, como resumiendo, dice: ahora es tiempo de perdonar. Ahora es el tiempo de perdonar. Hermano querido, sé totalmente radical, honesto. Y contéstate a ti mismo: ¿has perdonado a todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¿A cuántas personas tienes, podríamos decir, en la cárcel de tu corazón por no perdonar? Es tiempo de liberarlas. Es tiempo de liberar a estas personas por las cuales tú no quieres perdonar. Si siembras perdón, cosecharás perdón. Todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y si tú no quieres perdonar, entonces el perdón que tú le hiciste a Dios por las faltas no fue genuino. Estás todavía alejado de Dios. Quizás resulte difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es reflexionar en el perdón que Dios te ha dado. ¿Recuerdas a aquel día cuando estuviste delante de Dios rogándole clemencia por la millonaria deuda que tenías con Él? No estoy hablando de dinero, como en este caso de la parábola de los dos deudores, sino todas las faltas que cometiste contra Él, rogándole que te perdonara, que estabas arrepentido y que querías ser parte de Él, querías que te adopte como hijo. ¿Recuerdas ese día? ¿Recibiste perdón y clemencia? ¿Recibiste perdón, misericordia de parte de Dios? Sí, ¿verdad? Yo recibí el perdón de Dios. Claro que sí. Totalmente. Me perdonó todas mis faltas. Y lo mejor, que nunca más se acordó de mis faltas. Me hizo una nueva criatura. ¿Te das cuenta? Ahora, y si Dios te perdonó, hermano querido, estás en el deber de perdonar. Este es tu deber. No hay otra manera. Tienes que soltar de una vez, hermano. Soltar de una vez y para siempre a las personas que están presas en tu corazón. A las personas que te hicieron daño. Quizás es una persona que te lastimó, te ofendió, te dio dinero. Perdónala. ¿Sí?
Es importante que perdones. Es importante que esas personas salgan de la prisión que está en tu corazón. Prisiones de amargura, ¿no? De tristeza, de temor, y por ende viene la enfermedad y la miseria. Tienes que salir de ahí. Tienes que vivir en paz. Busque la paz, dice. Busque la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Perdón. Y cuando tú salgas de esto, de esta deslibertad de estas personas, vas a vivir en libertad. Vas a vivir en victoria. Y vas a vivir bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa oposición, ese deseo de no perdonar, de buscar la justicia por mano propia? Espero que este tema que hemos tratado hoy te llame a una reflexión profunda, ¿no? Y si tienes a alguien, como decía hace rato, que realmente no puedes perdonar, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Es un deber, así como Dios te perdonó. Y no hagas de que Dios revoque ese perdón. ¿Verdad? Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, que Dios sabe tu corazón y conoce, como decía el salmista David después de haber pecado, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, decía. Entonces Dios, su perdón es incondicional. Pero si no, Dios puede revocar, como en este caso, de este rey. Que Dios te bendiga y que puedas liberar a estas personas que están en tu corazón por esa falta de perdón. Yo creo que esto es una llamada de atención, ¿no? De parte de Dios. Así que no te olvides tu deber de perdonar. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?, al fin del programa. Muy corto, pero quise tratar este tema del perdón. Nos estamos viendo, los espero la próxima semana para un nuevo encuentro con Jesús. Es importante que entregues tu vida al Señor y que cuando te arrepientas de todos los pecados que has cometido contra Él, recibas la cancelación de tu deuda, vayas a formar parte de la familia de Cristo y seas una nueva criatura y que el Señor te selle con su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en esta noche. Hasta la próxima oportunidad. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.